El obedecer la voz del hombre le trae al hombre su destrucción y su caída. Lo voy a volver a repetir. El escuchar la voz del hombre le trae al hombre para el ministerio que Dios le entrega su caída y su destrucción. Dios nos muestra y nos da ejemplo desde el principio de hombres y mujeres que cayeron porque pusieron su corazón en el hombre. Dios quiere evitar todo esto, entregándole al hombre el libro de la ley. Cuando Dios llama al hombre y le separa a trabajar en su obra, Dios le entrega inmediatamente el libro de la ley al hombre. Voy a estar compartiendo algunos nombres. Tenemos a Saúl. Tenemos a Adán. Adán escuchó la voz de la mujer y Saúl escuchó la voz del pueblo. Adán escuchó la voz de su mujer y Saúl escuchó la voz del pueblo. Dios le advirtió a estos hombres y le dio una instrucción cuando les entregó. Cuando ellos se enfocaron en el hombre, allí fue donde ellos cayeron. Cuando el hombre pone su corazón en el hombre cae fácilmente. Satanás le habla al corazón del hombre. Dios le habla al corazón del hombre. Satanás es un imitador de la obra del Señor. Todo lo que Dios hace en cuanto al hombre, todo lo que Dios hace desde que le entregó la semejanza al hombre, esto desde el principio, Satanás lo hace. Satanás desde el principio tiene una meta. Estamos caminando bajo Apocalipsis, donde en cualquier momento la iglesia del Señor es arrebatada. El anticristo está tomando un remanente. Nos dice la palabra del Señor en Primera de Juan 2 en adelante. Dios nos dice a través de su palabra que hubieron un remanente que salió de nosotros, pero este salió porque no era de nosotros. Este remanente salió porque no era de nosotros. ¿Qué Dios le quiere decir al hombre a través de esta porción de la palabra? Primeramente, Dios es santo. El fruto del espíritu del hombre es lo que va a demostrar quién es el hombre. Dios nos dice incluso que sigan su palabra desde el principio. Dios le dice al hombre que desde el principio el hombre debe de seguir lo que dice la palabra del Señor. Quiere decir que nada de lo que dice en la palabra ha sido anulado. Dios nunca anuló lo que Él nos trajo a través de su palabra. Sí, hubo un sumo sacerdote que se humilló y murió por la humanidad. Jesús vino y se entregó por los pecados de los hombres. Pero Dios le dice al hombre en su palabra que el que quiera cargar su cruz o el que le quiera seguir, tome su cruz y le siga. Dios le habla al hombre de obediencia. Dios dice que la obediencia es mucho mejor que el sacrificio. Cuando el hombre inclina su corazón en el hombre es engañado por Satanás. Automáticamente, rápidamente, la serpiente va a enviar dardos a la mente del ser humano. Es una guerra constante entre el espíritu y la carne. Por eso Dios le dice al hombre que cuide su corazón, que cuide su mente, que lleve todo pensamiento cautivo delante del Señor.
no eran, dice el Señor, de nosotros, por eso se fueron. No son del Señor. Hay un remanente que va a reinar con el anticristo. Dios es claro cuando habla en su palabra. Dios es claro cuando habla en su palabra. Dios nunca anuló nada de lo que nos trae la palabra. Dios formó un remanente para trabajar en su casa. Satanás trabajó tras varios de los espíritus que nos trae la palabra del Señor, la cual nos habla de los falsos maestros, de los falsos profetas. También la palabra del Señor nos habla de las falsas doctrinas. Esto es mortal y peligroso para el hombre. Dios es santo. Dios es santo. Dios le dice al hombre que Él viene. Dios le dice al hombre que mire qué es lo que Él tiene que arreglar, porque Él está a la puerta. Dios es santo. Para trabajar delante de la presencia del Señor, el hombre tiene que santificarse. Fue lo que Dios hizo con Moisés cuando le llamó. Fue lo que Dios hizo con Moisés cuando le llamó. Dios nos dejó esta porción de la palabra para que el hombre la siguiese. Cuando el hombre no obedece la palabra del Señor, el hombre es atacado por Satanás. El hombre puede caer en todo esto que nos trae la palabra cuando nos habla de un falso maestro, de un falso profeta y de las falsas doctrinas de estos. Son espíritus que salen de Satanás. Decía que la palabra del Señor nos dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido en nosotros, pero salieron para manifestarse, que no todos son de nosotros. O sea que hay un remanente que le pertenece a Satanás. Es el remanente que trabaja para Satanás. Satanás no se ve. Satanás no se ve cuando se manifiesta en la vida del hombre. Como único el hombre puede darse cuenta que un espíritu está operando en el hombre es conociendo la palabra del Señor. Si el hombre conoce la palabra del Señor, si el hombre se guía de la palabra del Señor, el hombre puede saber y el hombre puede entender dónde el enemigo está operando. ¿A dónde el enemigo está operando? ¿En qué cuerpo? Satanás se manifiesta en el deseo de la carne. Dice la palabra que manifiesta son las obras de la carne. Aquí hay una serpiente. Cuando Satanás se manifiesta en el deseo de la carne, aquí hay una serpiente. Si el hombre se conecta del Señor, el hombre puede discernir. No todo el tiempo Dios le va a mostrar al hombre un espíritu. No todo el tiempo Dios se lo va a revelar. Dios le dice dónde y cómo se manifiesta Satanás, cómo opera. Dios es claro en su palabra. Si el hombre se desconecta de la palabra del Señor y el hombre comienza a vivir en la carne, el hombre no va a entender nada de lo que Dios le trae a través de su palabra, para que éste trabaje en la obra que Dios le ha entregado. Esto es mortal y peligroso porque